Bueno, gente, pasaron 6 minutos de las 3 de la tarde, 5 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ha cambiado el clima? Pasamos de tener una sensación térmica de 43 grados a las 3 de la mañana, un 25 de diciembre de 2012, a este frío polar. Se están congelando. Esto que estábamos escuchando recién, en realidad es un poeta tremendo, en un poema que se llamaba El General. Estoy hablando de un talentoso escritor que es Eugenio Poliski. YouTube nos da esa posibilidad, que a veces en lugar de música podemos subir audios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenio? Leandro desde este lado. ¿Qué tal, Leandro? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Le estábamos haciendo escuchar a los oyentes, mientras esperábamos enlazar la llamada, un poema tuyo, un relato que está en internet, que es El General. Y estaba leyendo este libro, parte de lo que me ha hecho llegar tu agente de prensa, Silencio en la Nada Luz, y me sorprende cómo a partir de la palabra empiezan a generar todo una movida que no solamente quede la palabra como la palabra en sí misma, sino que conmueva, que motive, que genere. Realmente es como una política de vida en algún punto, ¿no? Entiendo que sí, o sea, entiendo que la poesía es un modo de vivir, un modo de ver el mundo, entender el mundo. Sí, o sea, lo que siento a través de la poesía o trato de explorar es un poco ese misterio, esa duda o ese interrogatorio que nos presenta la vida y la palabra, que es lo que tenemos, sobre lo cual nos apoyamos o tratamos de entender el mundo exterior y el interior, ¿no? Lo que nos pasa. Tal cual. Y algo que se hace presente en tu retórica, en esta mirada tan particular que tenés sobre la poesía, son esas cuestiones ambivalentes, la luz, la oscuridad, el decir, el silencio. ¿Por qué lo decidís abordar desde ese lugar? Porque siento que no hay certezas, o por lo menos yo no tengo certezas. Y entonces, cada vez que digo algo y siento que esa es una verdad, o me siento cómodo en esa posición, enseguida viene la contrapartida y me demuestra que, bueno, no era tan así como yo sentía o pensaba, y en realidad está la contracara. Y ambas cosas conviven, y entonces es en esa dualidad en la cual tal vez en general me encuentro flotando, ¿no? Qué impresionante, y cómo eso es un disparador para que empieces a crear. Después vamos a escuchar algunos de los poemas que ha escrito Eugenio, pero me ha sorprendido frases que he leído, como ojos que miran fijos desde una hoja de papel como si fueran estatuas. Una biblioteca llena de ojos que nunca se abrieron. ¿Cuál es el disparador para escribir estas cosas? Bueno, en realidad, en ese poema en particular, fue una frase de Roberto Juarros, un gran poeta argentino. Y eso muchas veces me sirve de disparador, o sea, tomar un epígrafe, un acápite, una frase de otro escritor que me pega adentro, algo sucede y trato de explorarlo. En ese caso, la frase fue: debemos conseguir que el texto que leemos nos lea. Y eso entonces me llevó a no sé, explorar la mirada, lo que es la lectura, y no sé, la lapicera fue en esa dirección, ¿no? Buscando respuestas sin encontrarlas, obvio. En general nunca encontramos las respuestas. No, por eso. Yo siempre pienso, cuando estoy en conversación con novelistas, con dramaturgos, con poetas, tiene que haber como una predisposición anímica en el momento de escribir. ¿Cómo surge la inspiración? Te voy a hacer un montón de preguntas
que te han hecho cientos de veces, pero la idea es que cada uno de los oyentes que nos está sintonizando no solamente vayan a comprar tu libro, que después vamos a explayarnos en él, sino también que desde un punto de vista mucho más mundano, sin caer en lo vulgar, sino en lo que hace al vulgo, sepan un poco cómo va surgiendo este tipo de poética. Bueno, a ver, puedo hablar solo, obviamente, de mi caso en particular. Para mí, muchas cosas sirven de disparadores. Generalmente es la palabra misma, como te contaba, ¿no? O sea, leer algo, una frase que resuena y, en cierto modo, es como entrar en conversación con esa frase. O sea, algo me pega o me perturba y entonces enseguida busco poner en palabras por qué o encontrar una respuesta, encontrar algo, seguir el hilo de eso que aparece como respuesta a esa frase. A veces también es una imagen, una foto, una pintura. Y en mi caso particular, pocas veces son experiencias personales, digamos, autobiográficas. Generalmente encuentro que si trato de expresar, digamos, mis sentimientos de cosas personales, biográficas, no escribo bien. Estoy demasiado cerca a eso, a la emoción, digamos. Y es más a través de una búsqueda, tal vez un poco más distanciada, donde me siento que puedo explorar mejor y encontrar algo que me resulta más interesante, algo que no sabía antes, tal vez. Escuchándote pienso que a través de esa exploración debes también tener un gran sentido de la observación, en esto que comentabas, de ver lo que sucede a tu alrededor y que te sirva como inspiración. Sí, bueno, muchas veces depende de dónde escribo, o sea, hablando de lo mundano, como vos decías, a mí particularmente me gusta escribir en lugares que no sean mi casa. Pues me voy a escribir en el subte, o en un café, o qué sé yo, en cualquier lado, durante un viaje. ¿En el subte podés concentrarte y escribir? De repente sí, o sea, de repente, o por lo menos un disparador, algo, si estoy sentado, ¿no? Si estoy aplastado en el medio del tumulto, no puedo escribir, pero trato de... A veces uso el grabador del celular para... Estoy en la calle y de golpe, no sé, algo me pega, eso también me sirve para hacer, digamos, una escritura verbal, una nota, que después pueda explorar cuando esté sentado con un papel y lápiz. Pero, sí, eso. No, pensaba en esto, decía, sí, qué impresionante va a ser mi comentario, y estaba leyendo una reseña sobre tu libro, y lo dividís en silencio, nada, luz, ojo y palabras. ¿Por qué? Bueno, cuando armé este libro, en realidad son poemas que fui escribiendo a lo largo del tiempo, entre el 2004 y el 2007 más o menos. Y entonces empecé a ver el libro y empecé a encontrar puntos en común. O sea, cosas que yo pensaba que era un montón de observaciones o poemas variados, y empecé a encontrar un hilo a algunos de ellos, como que hablaban entre sí, hay una búsqueda, qué sé yo, a mí me resultaba una búsqueda similar, y en el medio de eso empecé a encontrar repeticiones, sea en las palabras, como los ojos, o sea, algo que tiene que ver con mirar, y en cierto modo tratar de resignificar que es un ojo, o sea, no solo el ojo que tenemos en la cara, sino, bueno, la mirada, como en el texto que vos citaste, el ojo como el ojo de la palabra, ¿no? Que nos mira o que nosotros miramos y que abre otras miradas en nuestro interior. Así que por un lado empecé a encontrar esos elementos comunes, el silencio, la nada, poemas relacionados con la luz, con la sombra, con la oscuridad, o sea, todos esos conceptos antagónicos, ¿no? Y bueno, entonces
y encontré que en cierto modo el hilo conductor es el ojo, para mí dentro de estos textos. Y bueno, ahí y ahí surgió. Y en esta cantidad de poemas que has hecho en el periodo que mencionabas, si bien existe un hilo conductor, ¿cómo se logra no ser reiterativo? No sé, ni sé si, Está bien, si lo sincero. soy o no lo soy. Lo que sí, una de las exploraciones, por ejemplo, que seleccioné para el libro, es esta idea de poemas en tres partes, que es eso, para mí lo llamo trípticos, donde generalmente partiendo de una frase de otro autor, surgen, trato de mirar esa frase desde tres lugares distintos. O sea, esos trípticos son como tres poemas separados, relacionados con una misma idea, pero buscándolo desde distintos lados. Entonces, en cierto modo, tal vez por ahí surge también esa búsqueda de la no reiteración, si bien es una temática parecida o una búsqueda, en cierto modo, de ciertos elementos similares, tratar de verlo desde distintos puntos de vista, porque bueno, la realidad es infinita, y depende de donde nos situamos, vemos distintas partes de esta. Así es. ¿Y por qué escogiste a estos autores para dar comienzo a cada uno de tus poemas? A Juan Ross, Pizarnik, Muth, Celan, Pedrillo y Orozco. Son autores que leo repetidamente, que vuelvo a ellos, y sí, hay cosas que dicen donde me tocan, me conmueven y también me disparan a intentar producir una respuesta u otra mirada, o no sé, otra cosa, ¿no? Algo que surge de esa experiencia. Y además, algo que advierto leyendo tu poesía es una coherencia. Sepa la gente que Eugenio no solamente es un talentoso escritor, sino que tu primera publicación fue una coautoría ya por el año 2011, ¿no? 2009. Con un grupo que se llamaba Ángulos de la Locura, que éramos un grupo de 10 poetas, al final publicamos 8, de distintas partes del país, incluso una poeta chilena, que nos conocimos en un encuentro literario y en cierto modo nos reconocimos, reconocimos una poética que, si bien cada uno tiene voces distintas maneras de abordar la poesía, también hubo algo que reconocimos en una mirada, una búsqueda, una manera de, no sé, abordar la poesía. Y entonces, bueno, nos hemos reunido en un periodo de 2 o 3 años, nos reuníamos cuando podíamos, ya en encuentros o individualmente, en grupos pequeños o todo el grupo, y surgió el deseo de publicar un libro juntos como grupo, digamos. Y ese fue, digamos, mi primer libro en coautoría con ellos. Y ahora salís sí, con esta edición que es un todo tuyo, o sea, es un libro, sería como tu libro debut. ¿Qué sentimientos encontrados que debes tener? Porque es todo un desafío. En un contexto como en el que vivimos, la poesía, que muchas veces está visto, sobre todo para la parte de la industria, como un género menor, no tan comercial, que las editoriales apuntan más a las novelas o aquello que obviamente pueden ver, que tengas la posibilidad de salir con este valioso material. Y además integrás un colectivo sobre el tema de la palabra, que va más allá de lo escrito. Para participar con él, por internet, y han publicado un libro, y después el año pasado nos empezamos a reunir para trabajar en distintos cafés de la ciudad de Buenos Aires. También tuvimos la oportunidad de viajar
a Uruguay y a Mar del Plata, tratando de, un poco la búsqueda es cómo se transmite el texto escrito de manera oral, de manera, digamos, más teatral, o cómo transformar ese texto en algo vivo para que una persona que lo escucha por primera vez capte o tenga una sensación de eso. Y para eso se mezcla la fotografía, la danza, la palabra dicha, el trabajo en grupo, el poema dicho con varias voces, con distintas intenciones, o sea, porque son dos cosas distintas. A mi entender, la palabra escrita en un libro donde uno toma el libro en silencio y lo lee y se comunica con los textos de uno a uno, digamos, relee, o sea, a su tiempo. Y otra cosa es cuando se escucha un poema verbalmente, y la transmisión es distinta, es otro, el efecto es otro, el poema en cierto modo. Qué increíble, qué impresionante. Yo sugiero que el mejor modo de descubrir a Eugenio es escuchando uno de sus poemas, para que la gente empiece a entrar en ese mundo, para que lo pueda abordar, para que también redescubra a aquellos que alguna vez han leído algo de él, a este artista talentosísimo. ¿Qué nos puedes regalar para todos los oyentes? Podría leer ese poema, digamos, la primera parte de ese tríptico. Bueno, muy bien, gracias. El poema se llama En estos ojos todo se transmuta. El aire es tuyo. Y tiene el acápite de Roberto Juarros, que dice: debemos conseguir que el texto que leemos nos lea. Se abren los ojos de las palabras, ojos que miran fijos desde una hoja de papel, como si fuera estatuas. Una biblioteca llena de ojos que nunca se abrieron. Ojos que hablan, pero solo porque son ventanas o espejos. Ojos sin párpados, no los necesitan. Están siempre abiertos una vez abiertos. Abren sus ojos para morder con garganta de hambre trazos en el hueco del mundo. Ojos sin huesos, saben caminar erguidos. En esos ojos todo se transmuta como un destello en la superficie de la sombra para mirar el fondo desde la lluvia en una confusión de sílabas. Ojos sin labios, con ojos para masticar.